Estás escuchando FBT Podcast, la filosofía de los viajes en el tiempo. Comenzamos. Hola a todos los que nos están escuchando, mi nombre es Abraham González y el día de hoy estoy muy contento de que nos acompañen una vez más a este podcast llamado La filosofía de los viajes en el tiempo. Un podcast principalmente de cine, series y acontecimientos en general dignos de debatir y de opinar. Y el día de hoy no me encuentro solo, saben que cada episodio tenemos un invitado diferente y en este caso estoy con mi amigo Abraham Soloveitchik, mi tocayo, que de hecho nos conocemos desde que estábamos en el kinder, si no me... Creo que fue en primaria, jugábamos básquetbol juntos. Jugamos básquetbol en el mismo equipo. En el mismo equipo, pero... creo que no estábamos en la misma escuela. No, yo estudié siempre, en otra escuela, pero tomaba deportes en tu escuela, entonces de ahí nos conocemos y creo que después de un tiempo nos volvimos a reencontrar por otros amigos. En secundaria. Luego prepa y pues hasta ahorita nos seguimos viendo. Algo que deben saber de Abraham es que él estudia comunicación al igual que yo y creo que es mucho más cinéfilo de lo que yo me podría considerar, entonces... me pareció muy adecuado invitarlo ya que ambos ya vimos Dunkerque, ¿no es así? La vi hoy en la mañana. Así que nos dimos la tarea de también traerles un tema muy importante. Ya saben que la reseña de Dunkerque va a ir al final en la segunda parte del podcast. Y ahorita vamos a traerles un tema muy explicativo acerca de los géneros en el cine. Refiriéndonos un poco a la linealidad que pasan en las películas. Me refiero más a las secuelas, reboots, spin-off, remakes y sequels. Así que investigamos estos géneros que muchas veces causan confusión al momento que checamos la cartelera. Así que, ¿por qué no empezamos con la primera, que yo creo que es la más conocida? La primera son las secuelas. Es alguna cinta producida después de una película original que se desarrolla en el mismo universo, pero en un tiempo posterior, que puede o no contener escenarios y personajes de la obra original. Entonces, como ya dije, creo que este es el género más conocido y muchas veces muy criticado porque muchas veces se dice que las segundas partes no son buenas, ¿no? Para que veas, originalmente hace creo que 30, ya 40 años, una secuela en Hollywood no era algo raro, pero sí era casi seguro que no iba a ser un éxito. Todo cambió cuando se estrenó El Imperio Contraataca en el 80. Bueno, a mí en lo personal no me encantan tanto lo que le seguía después de los episodios originales de Star Wars, pero tomó un punto muy importante como para que se siguieran alargando las historias como tal, ¿no? Sí, y de ahí luego, en esa época, 70s, 80s, fue El Imperio Contraataca, fue El Padrino parte 2, exacto, sí. Indiana Jones 2, ya más por ahí del 83, 85 creo, pero sí fue a partir más o menos de lo que sería el episodio 5 de Star Wars hoy en día, que empezaron a tener más abundancia y sobre todo más éxito. Se empezó a exprimir la historia un poquito más. Una de las secuelas más exitosas, como tú y yo sabemos, es la del Señor de los Anillos. De hecho, una cosa que quiero mencionar es que en el 2001 la primera película estuvo nominada como mejor película. En el 2002 la segunda película como mejor película en los Oscars y en el 2003 también estuvo nominada y de hecho ganó en ese año. Entonces ese es el ejemplo perfecto de una saga exitosa, ¿no? Sí, y aparte El Señor de los Anillos, como bien mencionas, como secuelas funcionan perfectamente, pero también es como una historia sola dividida en 3 partes, porque pues todo ocurre casi de manera continua, ¿no? Pero... sí, no se siente como el término de una historia y otra historia, sino es la continuación completamente de una sola historia. Pero sí. Pon tú también por ejemplo, secuelas que a mí me encantan. Yo que soy más de la parte de superhéroes y todo este rollo. Por ejemplo, a mí Spider-Man 2, cuando Sam Raimi hizo las películas y era Tobey Maguire y Kirsten Dunst, catalogada por muchos la mejor secuela de una película de superhéroes. Sí, de hecho, el Doctor Octopus era muy interesante y creo que en parte a veces llega a funcionar más que ya conocemos al personaje de la primera, donde ya hay una evolución del personaje como tal. Sí, como bien mencionas, es un villano al que le metes tiempo e interés, no como hoy en día con muchos villanos de Marvel o de DC que son el mismo villano disfrazado con otra botarga. Exactamente, es el malo porque tiene que ser el malo, no hay una motivación muy válida detrás de lo que quiera hacer. Y sí, de hecho, ya retomando un poquito más estas películas, secuelas exitosas, también está Toy Story 3, que de hecho fue bastante famosa, toda la saga en general es bastante famosa, pero en el 2010, cuando fue estrenada, fue nominada a Mejor Película en los Oscars. No ganó, estuvo compitiendo con películas de actores de carne y hueso, sí. Pero de hecho creo que es una secuela bastante buena que todos nos gustó y todos recordaremos siempre. No, y yo creo que también el hecho de todo el tiempo que pasó entre Toy Story 2 y la 3, que fueron como 10 años, como 11 años, sí. No me acuerdo mucho, la verdad.
Me acuerdo de tener la 2 en VHS y la 3 irla a ver en el cine. No me acuerdo mucho de ver la 2 en el cine tal cual. Sí, que apeló bastante a la nostalgia, que eso también fue muy padre y funcionó bastante como una secuela porque creo que sí, tenían que darle un cierre a una gran historia. Bueno, y ya como ejemplo de algunas películas que no fueron tan buenas como secuelas, existe El Exorcista 2 y Titanic 2, entonces... Titanic 2 como tal no es de James Cameron, pero es como compraron la franquicia de cierta manera y no funcionaron para nada. De hecho, si no las conocen es por algo. Pongan en comentarios si ustedes conocen alguna de esas dos películas. Y también existe, por ejemplo, Indiana Jones y la Calavera de Cristal, que yo me acuerdo que la vi cuando estaba medio chico y honestamente a mí no me gustó. Digo, es un Indiana Jones ya en otro contexto y es creo que 20 años después de la última que fue... de la saga original. De la saga original que fue La Última Cruzada. No está mala, pero no es lo que la gente esperaba en su momento. Ellos pensaban un regreso así triunfal casi de Indiana Jones y no pasó. Y yo creo que más que nada existió de cierta manera para traernos la historia de Indiana Jones a personas más jóvenes que a lo mejor no conocimos la saga original. No, bueno. y al igual que Toy Story, que por ejemplo, la tercera parte fue, yo creo que más pensada para nuestra generación. Sí, claro, para una generación. Porque crecimos viendo esas películas y ver que ver el final de esa película fue... Todos lloraron, o sea, sí, no conozco una persona que no llore. A mí sí me partió el corazón, en especial cuando va la banda con los juguetes y se van a quemar. Sí. No tanto al final donde todos lloraron, sino yo lloré un poquito antes. Un poquito antes cuando pensaste que se iban a morir. Es que yo pensé que a lo mejor sí se morían. Pero bueno, ya personalmente, otra saga que me ha gustado mucho es, otra secuela, perdón, es la del Capitán América y el Soldado del Invierno, que pienso que es mucho mejor que la primera parte. Y una de mis favoritas personalmente es Shrek 2, que Shrek 2 es estupenda. Solo la 2, ya después de la 3 se empezó a ir para abajo la franquicia. Ya, de la 3 para adelante ya fue muy triste, pero es que amo al Hada Madrina y amo al Príncipe Encantador. Son unos personajes geniales. Sí. Entonces, esos creo que son unos ejemplos muy buenos y siempre que pasa Shrek en la tele, la neta es que lo detengo. Creo que es la más cómica de todas las de Shrek que hay. La primera fue muy buena y la segunda creo que fue todavía mejor. Sí, la segunda tiene chistes, referencias hasta los cuentos de hadas y todo, creo que se tomaron un poco más la libertad de hacerlo más cómica que la primera. Sí. Y les salió bien porque ya la tercera fue una completa... Lo hubieran detenido ahí. Sí. Creo que lo hubieran detenido mejor ahí. Ok, y ahora pasamos con la parte de las precuelas. Las precuelas, pues, es un género que también no es raro verlo en el cine, pero es una historia que se enfoca más que nada en todo lo que sucede antes de la película original. Poniendo un ejemplo, yo no estoy muy familiarizado con la saga del Señor de los Anillos, pero uno de esos ejemplos sería El Hobbit, que es una saga completa precuela de las películas originales del Señor de los Anillos. Que de hecho debo decir que no vi ninguna, pero tú eres muy, muy fan del Señor de los Anillos. ¿Te gustaron las películas del Hobbit? Sí me gustaron, no más que la trilogía original del Señor de los Anillos. El Hobbit funciona muy bien, pero el libro, hasta la misma novela, es enfocada más para chavitos. El Hobbit no es tan épico, que es un arco sencillo que lleva un personaje. Escuché mucho de esta película porque te digo que no estoy muy empapado con este mundo. Dicen que no eran necesarias 3 películas, que es una historia un poco básica que se tomaron demasiado tiempo contarla. Entonces, no sé si tú estás de acuerdo con eso. Sí estoy de acuerdo, porque la misma historia del Hobbit, originalmente eran 2 películas. Que la primera se llamaba Un viaje inesperado, como se llamó en cines, y la segunda se llamó creo que La desolación de Smaug, pero el título original era de ida y vuelta, otra vez, la traducción es subjetiva, pero la misma historia del Hobbit en el libro se podía dividir en 2 partes. ¿Qué fue lo que sucede? Que Peter Jackson, en su afán de intentar de contar la saga de Tierra Media sin ninguna especie de corte o que no hubiera un lapso de tiempo, trató de añadirle pues más elementos que el mismo Tolkien no dejó en un libro tal cual, pero sí los dejó en fragmentos sueltos. Como para hacer la historia un poquito más compleja y alargarla, ¿no? Sí, para que fuera más completo en general, que no se perdiera o que no hubiera una sensación de pasaron tantos años desde la última aventura del Hobbit hasta El Señor de los Anillos. Creo que es una saga que vale la pena que la revisen porque la he dejado un poco olvidada. Y pónganos en comentarios si a ustedes les gustó la saga del Hobbit. Creo que hay comentarios muy divididos y ya le haremos una retroalimentación en el próximo capítulo. Sí. Otras de las precuelas exitosas han sido, por ejemplo, X-Men First Class, que debo decir que a mí me gusta mucho esa película, pero siento que el universo de X-Men es un desmadre, o sea, la continuidad está muy extraña y yo creo que esta precuela más que nada les sirvió para
empezar otra vez de cierta manera, ¿no? Regresan al pasado, te cuentan la historia que está inspirada, me parece que en los 80, si no me equivoco. La de First Class es en los 60 porque es la crisis en los 60s, ok. Es la crisis de misiles que hay en Cuba. Sí, y para que veas, no desechan lo que ya se había hecho antes con Bryan Singer. O sea, X-Men Days of Future Past es una muy buena película y creo que para muchos es la mejor de las que hay de X-Men después de X-Men 2. First Class sí toma en cuenta todo lo que sucede antes, y en Days of Future Past te das cuenta que todo esto que ya existe de la muerte del Profesor X en X-Men 3 y que la muerte de Jean Grey y todo fue una misma manera que hace Fox de arreglar todo lo que estaba mal. Arreglar todo lo que hizo mal en las otras películas. Ajá, básicamente con todo lo que le arruinaron hace unos 10 años, y le hicieron el favor a los fans de dejarlo como ellos querían. Otra de mis precuelas favoritas también, mucha gente no lo conoce, pero hay varias versiones del Planeta de los Simios. La primera es en el 68, la segunda es en el 2001 con Tim Burton, y ahorita las películas que hemos estado viendo del Planeta de los Simios últimamente es una precuela a las historias de Tim Burton. Sí, y los que no han visto la versión de Tim Burton, la verdad se la recomiendo. Es un buen homenaje también a la primera película del Planeta de los Simios que salió en el 68. Sí veo muy bien para dónde tira la franquicia. Se supone que esta tercera aparentemente es la última que van a hacer, no hay planes para una cuarta, pero pues la verdad no he visto la película, así que no les puedo decir en qué acaba. No, yo tampoco la he visto. Fin. Así que próximamente a ver si la traemos al podcast, pero yo no la he visto tampoco. Tengo muchas ganas de verla. Ahora sí que, bueno, creo que esto también de las precuelas, que es como contarnos la historia previa, también funciona mucho en este aspecto de traernos una historia más fresca y creo que con mejores efectos especiales y tecnología que a lo mejor en su época no pudieron haber existido. Bueno, ya pasando un poquito más a esto, los remakes. Ahora sí nos complicamos un poquito, ¿no? Es una historia que previamente ya había sido lanzada al mercado, que reproduce los personajes, ambientación y otros detalles de la película, y a veces tienen algunos cambios. Por ejemplo, si ustedes ya vieron las adaptaciones de Disney de humanos de las princesas y de otras películas, esas son remakes, porque son exactamente, bueno, tal vez no exactamente la misma historia, pero sí tienen de referencia a los mismos personajes. Por ejemplo, en este caso, La Bella y la Bestia, que es una película que a mí me gustó muchísimo. La primera versión de La Bella y la Bestia de 1991, de hecho, fue la primera película nominada a Mejor Película como tal en los Oscars, y es película animada. Y es una película animada que competía con películas con actores de carne y hueso, y el remake a mí me gustó muchísimo. Creo que fue una gran elección. Pues yo, para que veas, no había visto la versión animada hasta el día que fui a ver la versión live action, y me encantó más la de humanos por toda la parte de el diseño de producción, o sea, los escenarios, los vestuarios, los efectos especiales. Sí, y un ejemplo de esto es de que en la película también añaden ciertas cosas que no vienen en la animada. A esto me refiero con de que no se tienen que apegar a la historia exactamente. Pero bueno, en La Bella y la Bestia a mí me gustó mucho, y no sé, todo, creo que lo más impactante de la versión de humanos es todos los detalles de producción que fueron bastante bien ejecutados. Otra película también es Charlie y la fábrica de chocolate, protagonizada por Johnny Depp. Y bueno, yo no he visto la película anterior, pero me contaste que tú sí la viste, ¿no? Sí la llegué a ver. ¿Qué te puedo decir? La neta es que Tim Burton le mete un toque oscuro, único, creepy, muy raro a sus películas. Entonces, lo que hace diferente al Johnny Depp como Willy Wonka al actor original, que la verdad no te tengo el dato ahorita del nombre, pero falleció hace creo que un par de años. Sí. Es desde el mismo enfoque de la película, ¿no? Una está más enfocada a Charlie y la otra está más enfocada a Willy Wonka. Okay. Casualmente, la de Charlie y la fábrica de chocolates es enfocada a Willy Wonka, y Willy Wonka y la fábrica de chocolates, que es la original, está enfocada a Charlie. Y Willy Wonka de la película... la original. De la original es mucho más colorido, mucho más como que... Más payasesco. Exactamente. Y el segundo es todo creepy. Sí, más con un pasado oscuro y serio, que nada. El trasfondo que nadie conocía. Y que su papá es el conde Dooku y no sé qué rollo, o sea, porque sí es el mismo actor. Yo siento que funcionó el remake. A mí me gusta en lo personal. Otro ejemplo de un remake que a lo mejor mucha gente no sepa que como tal es un remake es Scarface, que ya había una película con el mismo nombre en 1932 y nos la volvieron a traer a la pantalla. Igual existe, además del remake, está el reboot. Es un reinicio completo de la historia. ¿En qué sentido? Es la misma idea, es el mismo concepto en general, pero adaptado de una manera diferente. El ejemplo perfecto es, como dices, la saga de Spider-Man. La primera es la de Tobey Maguire, la segunda Andrew Garfield, la tercera es Tom Holland. Que como tal podemos ver estos cambios importantes
desde la novia de Spider-Man, ¿no? Mary Jane, en la segunda Gwen Stacy, en la tercera Liz. Que bueno, yo no la conocía. No vamos a dar spoilers. Que no vamos a dar spoilers de eso. Sí, es un cambio completamente, es como una adaptación más actual de un mismo personaje y como tal la trama cambia completamente. En la primera vemos de que es contra el Duende Verde, en la segunda es contra Electro, en la primera originalmente es el Lagarto. O sea, es el Amazing Lagarto, Spider-Man 1. Ajá, y la segunda es con Electro. Sí. Y en la última pues es el Buitre, entonces es el mismo personaje, pero le cambian bastantes elementos para poder contarte una nueva historia. Con el Spider-Man de Tom Holland, ¿qué sucede? Y esta es una crítica que muchos de mis amigos han hecho y estoy completamente en desacuerdo. Quien no les gustó mucho Spider-Man Homecoming por el hecho de que no hay mucha acción. Está llena de acción la película. Digo, tiene acción. ¿Con quién te juntas ahora? No, ya no sé. Pura gente rara, ¿no es cierto? Sí tiene partes de acción, pero no al mismo nivel que las de Sam Raimi, que para mí van a ser la mejor referencia que existe de Spider-Man. Y el hecho de que Spider-Man es un chavito de preparatoria, a muchos como no les agradó esta idea, pero lo que tienen que saber también es que originalmente el personaje de Spider-Man en los cómics es un chavito de 15 años. Entonces, sí, exactamente. De hecho, se ve mucho esta pelea de... Pues mi tarea contra salvar el mundo. Bueno, y yo creo que un reboot más que nada debe de funcionar aparte, ¿no? Sin comparaciones, porque son historias separadas, pero bueno, ya para intrigar un poquito, ¿cuál es tu Spider-Man favorito? Me gusta más el de Tobey Maguire por el hecho de que se desarrolló más, o se ha desarrollado más tiempo en 3 películas que el de Tom Holland, que lleva una, porque Civil War la verdad no cuenta. ¿Por qué prefiero más el de Tobey Maguire? El Peter Parker que interpreta es más parecido a los cómics originales cuando sale Spider-Man. No como el de Andrew Garfield, que es como, sí, soy inteligente, pero a la vez soy cool y ando en patineta y tengo cámara retro porque es lo que está de moda. Sí, y yo por ejemplo tengo un problema con la saga de Andrew Garfield. No me cae tan bien el Spider-Man. De repente siento que se saca unos chistes que están muy fuera de lugar. Me gusta sobre todo por Emma Stone, que Emma Stone me gusta mucho en donde quiera que esté. Bueno, a mí en lo personal la que más me ha gustado es la de Tom Holland en este caso. Creo que hay que dar un poco de chance más a que se vea un poquito más en pantalla para ya decir que fue mi favorito, porque la 3 de Tobey Maguire no me gusta nada. Ah, no, la 3... Nadie le quita el mérito de que Spider-Man 3 fue un error garrafal. Fue un error garrafal en mi vida porque aparte lo fui a ver el mero día de estreno. Pero... okay. Pero pon tú, el de Tom Holland me gustó mucho el Spider-Man que interpreta porque son los cómics. Es ese humor que sí te da risa, es sarcástico en un buen sentido y es un chavito. Te das cuenta que ese Spider-Man es un niño. El de Tobey Maguire a lo mejor era un poco más de chistes, mejor conocidos como chistes de papá. Ajá, sí. Pero, pero te sacaban una que otra risa. El de Peter Parker de Tom Holland te da risa porque hasta te das cuenta que él se está divirtiendo. Sí, y creo que también, bueno, es una reinterpretación del personaje. Por ejemplo, es un Peter Parker millennial. Exactamente. Y los demás no lo eran, por un decir. Hace videoblogs, hace cosas de ese tipo que es muy, muy ad hoc a la generación de ahorita. Y como tal, eso busca un reboot, que es como traer la misma historia pero de una forma más fresca. Otro ejemplo de un reboot fue Los Cazafantasmas, que el cambio que hicieron más grande fue que en la adaptación del año pasado ahora son mujeres y ya no son hombres. Yo vi la película, no me gustó, no por el hecho de que hayan cambiado la esencia de los personajes, sino porque es mala la película, porque los chistes no me gustaron y creo que a la gente en general no le gustó que hubiera un cambio tan drástico en los personajes que ya conocíamos. Digo, de por sí no se veía muy buena la historia, y no tanto porque las cazafantasmas ahora son mujeres, sino el hecho de que la historia no apelaba, no te interesaba ver innecesario lo mismo que existiera otra vez, ¿no? Innecesario. Y sí, creo que también fue gender swap que la gente no le gustó mucho, pero en general a mí no me molestó eso, sino que no me pareció graciosa. Sí, la trama tal cual no fue buena. Hay que ser honestos. Y un ejemplo, ahora sí que próximo, va a ser la nueva película de Jumanji, que ahorita creo que mucha gente tuvo problema con ese reboot, o va a tener problema más que nada porque ahorita solo hemos visto el tráiler, donde Jumanji ya no es un juego de mesa como el que conocíamos, sino ahora es un videojuego interpretado por Jack Black y por La Roca. Entonces... debo de comentar que me parece interesante que estén jugando con esto de lo que está de moda en las nuevas generaciones, de traer la historia a nuevas generaciones, y pues las nuevas generaciones ya no juegan tantos juegos de mesa como a lo mejor nosotros lo hicimos. Entonces creo que traer esta historia de una manera más fresca está bien,
pero sigue siendo como esta comedia americana formulaica que a mí en lo personal no me gusta, entonces no sé cómo vaya a resultar esa franquicia. No suena mal, pero como tú mencionas, sí se ve muy típica comedia americana. Con el gordo, el que está fuertucho y el que... La chava guapa. La chava guapa y el chaparrito. O sea, no salen mucho de los estereotipos, pero igual es un videojuego ochentero. Los 80s estaban repletos de estereotipos. Sí, y bueno, una cosa que también la gente se queja es que, por ejemplo, al ser una historia ya bastante cambiada de lo que es Jumanji, ¿por qué la llaman Jumanji? Se pudo haber llamado de otra manera, pero yo creo que también es una cuestión como de mercadotecnia, es una franquicia, vamos a revivirla y vamos a ponerle el mismo nombre para apelar a una historia antigua, ¿no? Sí, ya tienes un gancho perfecto para generar al menos una buena cantidad de lana el fin de semana. Pónganos en comentarios qué opinan sobre el nuevo tráiler de la película Jumanji y no sé, probablemente la podremos reseñar próximamente cuando salga. Creo que falta mucho para que salga. Creo que sale en diciembre, si no estoy mal. Okay. No me acuerdo, la verdad. Ok, entonces pues ya estaremos investigando un poquito más de ella. Siguiendo con la otra categoría, también están los spin-offs, que esta puede ser como una serie o película que toman un punto de partida, algún elemento o personaje de una historia que ya existe para contarte una nueva historia. La característica principal es que esta nueva historia no debe afectar a la saga original, sino funcionar como una historia completamente independiente. Por ejemplo, creo que la más conocida en este caso es Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, que es un spin-off de Harry Potter en general, que sí ocurre antes de Harry Potter, pero digamos que los sucesos que ocurren en Animales Fantásticos son independientes a la saga original de Harry Potter. Y otros ejemplos es, por ejemplo, Buscando a Dory y la fabulosa Rogue One, que a mi personal me gusta muchísimo. Para hacer la primera película de Star Wars que no lleva un episodio tal cual, sí, que es el primer spin-off. Sí, empezaron muy bien. Se ganaron el corazón de todos los fanáticos y la verdad es que funciona perfectamente como una historia independiente, como tú bien mencionas, como un evento aislado de episodio 1, 2, 3, 4, etc. Pero también funciona como una especie de precuela del episodio 4, que es la primera de Star Wars que salió. O sea, termina prácticamente donde inicia el episodio 4. Como me dijiste hace un momento, termina 10 minutos antes de empezar el episodio 4. El otro. Y eso está bastante bien. La verdad es que es una película que yo disfruté muchísimo. Funciona muy bien como historia independiente. Otro ejemplo también podría ser una de mis favoritas, Creed, que es un spin-off de la saga de Rocky. Sí. Que, wow, qué película. A mí me gustó muchísimo esa película, también nominada al Oscar. Y también, por ejemplo, en televisión es muy normal que salgan spin-offs de películas o de mismas series de televisión. O sea, por ejemplo, hablándote de series, así entrando un poquito más en la parte de TV, The Big Bang Theory va a tener ahorita un spin-off que se llama Young Sheldon, que no sé si has visto el avance. No lo he visto porque no me gustan las comedias americanas de pastelazo, pero sí había escuchado un poco de él y de hecho también está Breaking Bad, que tuvo su spin-off Better Call Saul. Que sí, que le está yendo no mejor que a Breaking Bad, pero le está yendo muy, sí, de hecho, muy algunas bien. Personas ya dicen que lo está superando, ¿no? Que supera ya a Breaking Bad y eso está muy interesante. Sí, ahorita creo que ya van en la tercera, cuarta temporada, no recuerdo bien. Pero igual, por ejemplo, Friends en su momento tuvo un spin-off que se llama Joey. Uy, eso no lo sabía. Que es la vida de Joey Tribbiani después de Friends. O sea, él de Nueva York se muda a Los Ángeles y trata de hacerla de actor. Tiene una nueva gente, se muda con su hermana y su sobrino, o sea... ¿Y funciona como tal, como un spin-off? Pues la verdad el personaje de Joey funciona muy bien en compañía de Chandler, de Mónica y de los demás. Okay. Individualmente sí jalaría bien por 2-3 episodios, pero no más, porque ya se vuelve muy repetitivo la forma de ser el personaje y lo que tiene que hacer. ¿Y cuánto llegó a durar esa? 2 temporadas. Bueno. Sí. Eso habla mucho también del éxito que pudo haber llegado a tener, ¿no? Y bueno, ya pasando como al último tema, las sidequels, que bueno, son las más raras. De hecho, no conozco demasiados ejemplos de estos, pero me pareció interesante también traérselos a este episodio. Los sidequels es una historia que funciona de forma paralela a la película original, pero siendo contada por otros personajes, respetando la línea y espacio temporal. Es decir, imagínense de que hacen la saga de Harry Potter contado desde la perspectiva de Hermione, por un ejemplo, ¿no? Entonces, pónganos en comentarios si ustedes conocen alguna película así. Una sería la segunda parte de 300, que en lo personal no la vi, la encontré como ejemplo en internet. Sí, la de 300, el Rise of an Empire. Exactamente, sí, que tal cual es la misma historia, pero creo que te cuentan un cachito más del inicio y un cachito más del final. Sí, es como
sí ocurre durante la pelea de los 300 y Leónidas y todo este rollo, pero no ves la parte de Leónidas, ves las consecuencias de esta batalla. De esas acciones y contado por otros personajes. Entonces, exacto. Es un ejemplo y bueno, a lo mejor ustedes también lo conocen, esto ya es dar un brinco atrás a mi infancia completamente, pero existe una película que es El Rey León 3, Hakuna Matata. Hakuna Matata, que es un sidequel del Rey León, que es la misma historia. Creo que comienza un poquito antes que la historia original del Rey León, pero es contada desde la perspectiva de Timón y Pumba, que creo que me encantan esos personajes, son de mis favoritos de Disney. Sí, y ves cómo van metiéndose dentro del mundo del Rey León o dentro de la historia del Rey León poco a poco, en cositas que no tienen nada que ver en la película, que son como cosas que das por sentado que suceden, y ves como Timón y Pumba pueden ser los causantes de todo algunas cosas, que está buenísimo. Sí, es más, obviamente es más de comedia. Me gusta que también rompen la cuarta pared. En ocasiones dicen, no, eso no lo puedes decir porque lo van a ver los niños. Y creo que eso me gustó mucho, considerando que a mí me gustaba también demasiado El Rey León. No, y también desde que... Lo que a mí me gustó mucho cuando salió el avance de esa película, que me salió en un DVD de Disney, que no me acuerdo, pero es que está la escena y ves a Timón y Pumba como haciendo un comentario sobre la película y le ponen pausa y regresan y no, hay que irnos más atrás, antes de que sucediera la historia, para contar nuestra historia. Y es como, espérate, ¿qué? Así, ¿qué está pasando aquí? Está bastante bien y le dieron un twist muy padre en esto de romper la cuarta pared y hablar contigo y ponerle pausa a la película. Y creo que era una historia que vale mucho la pena contar. Bueno, ya para concluir con estos temas, muchas veces Disney lo que hace es alarga las historias. Por ejemplo, existe Lilo y Stitch 2 como película. A lo mejor no estoy muy seguro si la pasaron en el cine. No, de Lilo y Stitch no hay nada en cines fuera de la primera película. La primera película. También existe Mulan 2, La Sirenita 2. Y lo que hace Disney con El Rey León 2 también. El Rey León 2, de hecho, es un ejemplo también. Hacen estas películas para la televisión y si pegan, de ahí sacan la serie de televisión. Por un decir, existe la serie de Timón y Pumba, existe la serie de Lilo y Stitch. Existen muchas clases de experimentos como estos para ver la reacción del público y así saber si alargar la historia. Por eso también se podría decir que exprimen mucho las historias para poder seguir sacando dinero. Hace rato comentábamos acerca de Shrek, que después de la tercera se fue para abajo la franquicia. Se fue para abajo. Y creo que van a sacar una quinta, algo así, había leído algunas semanas. Debo decir que Los Hijos de Shrek es lo más feo que he visto en el cine en mucho tiempo. No después de las secuelas de Viernes 13. Bueno, también eso, que tú ya eres más experto en este tema de las películas de terror. También otra película que para mí son de terror es lo que sigue después de la Era de Hielo 2. Sí, no, está peor. Sí, y que ya, eso sí ya lo veo como su cochinito para juntar dinero, porque es una historia que funcionó en su momento, pero ya que la sigan exprimiendo más ya no me gusta tanto. No, y te das cuenta que lo hacen por el famosísimo cash grab que le llaman en Estados Unidos, que es el nombre de la franquicia. Vamos a ver con qué cosa le salimos esta vez, pero por llamarse, no sé, La Era de Hielo, Shrek en su momento, Actividad Paranormal, o las del Juego del Miedo, las de Saw para los conocedores, era así un éxito seguro para el fin de semana. Y la verdad es que, como todo, tiene un final. Y pues digo, La Era de Hielo, no creo que hayan planes de sacar otra, pero una que va a regresar en octubre es la franquicia de Saw. Por algo va a regresar. Pero ahora se llama Jigsaw. Ahora se llama Jigsaw porque ya se volvió una tendencia de revivir franquicias con el nombre de tus personajes principales. Sí. Jigsaw, Jason Bourne. Oye, sí, no lo había pensado. De hecho, tienes mucha razón. Y bueno, yo lo que recomendaría en este caso es que sigan a las historias que más les gustan. Y yo creo que también vale la pena investigar un poco antes de ver las películas, porque, bueno, yo investigo mucho antes de ir al cine, ¿no? Entonces me empiezo a anticipar cuando algo no va muy bien y evito ver ciertas películas. Entonces, y bueno, con eso terminamos la primera parte del podcast. Quédense con nosotros porque tenemos una cápsula especial y luego reseñaremos la nueva película de Christopher Nolan, Dunkerque. Esta es una cobertura especial de FBT Podcast, la filosofía de los viajes en el tiempo. Hola a todos mis amigos que nos están escuchando, mi nombre es Abraham González. El día de hoy no me encuentro solo, estoy en las oficinas del FICMI, el Festival Internacional de Cine de Mérida y Yucatán, que tiene como objetivo impulsar la cultura fílmica del estado e impulsar a talentos emergentes ofreciendo un espacio para dar a conocer su trabajo. Ahora, según información que me pasaron, en esta edición se tiene como país invitado a Australia para formar parte de la gala. Y para platicarnos un poco de estos proyectos que se van a reproducir en el festival, me encuentro aquí con Mario Galván, coordinador del Short Film Race del 2017. Entonces, para conocer un poco, ¿por qué no nos platicas acerca del concurso? Claro que sí, Abraham. Gracias por el espacio.
Empezaré por decir que el Short Film Race es una plataforma de producción de cortometrajes que busca impulsar la industria cinematográfica de Yucatán a través de la selección de 10 carpetas de producción de diferentes realizadores de la península, incluye Yucatán, Campeche y Quintana Roo, y a los cuales se les brinda una asesoría para que filmen y produzcan durante 7 días un cortometraje que tendrá una posterior exhibición y que también estará sometido a 2 premios, ¿no? El premio al jurado y el premio al público como incentivo para realizar estos cortometrajes. ¿Cómo funciona la convocatoria? ¿En qué consistió? 3 meses antes de la realización del festival se emite una convocatoria dirigida pues principalmente a jóvenes realizadores. Tiene una serie de bases y lo que se solicita es una carpeta de producción, todo el proyecto, ¿sí? Que incluye desde un plan de financiamiento, un guión literario, una propuesta de reparto. Una carpeta de producción. Un plan de trabajo, exactamente. Y una vez que es elegido el equipo local o, peninsular, se puede decir, sí. Ustedes asesoran a estos equipos para que hagan una superproducción, ¿no? ¿En qué consiste este asesoramiento? El director asesora en el plan de trabajo, o sea, cómo organizar tu grabación de la mejor manera. Te asesora también en el guión literario, es decir, también te dice cómo construir mejor la historia. Cómo contar mejor la historia, ¿no? Pero las historias son originales de los creadores. Sí, son totalmente originales. Ok, me mencionaste hace un momento, además de que el FICMI es una muestra de cortometrajes, también es una competencia en la cual quedaron seleccionados 10 cortometrajes, me parece, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo funciona la competencia? ¿A través de votos por jueces o cómo? El premio del público lo otorga, como dices, a los asistentes, quienes votan por su cortometraje favorito. Aunado a eso, existe un jurado, ¿no? Conformado por 5 personalidades de la industria cinematográfica. Califican el cortometraje de acuerdo a una serie de valores establecidos. Ahora, ¿de qué manera interviene el país invitado a Australia? ¿Ellos también traen propuestas que mostrar en el festival? Para las películas australianas, pues participan en 2 categorías. Una que es el largometraje internacional, donde esta vez van a competir con películas de Italia, Estados Unidos, de Asia, y la plataforma InLaCage, que es igual son películas con temáticas de preservación de las culturas, de las minorías, de los indígenas. Y de hecho ustedes me comentaban de que este era un aspecto importante del festival, que tienen como una visión de preservar la cultura y las tradiciones. Sí, desde luego, o sea, hay un compromiso como un puente hacia otras culturas, o sea, para acercar al público y preservar las costumbres, las tradiciones. ¿Dónde los podemos ver, las fechas, los horarios? Bueno, ahorita en las redes sociales del festival, o sea, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ya se publicó la selección de películas, pero los horarios y las sedes todavía están por definirse, y en el transcurso de los días ya podrán encontrarlo tanto en la página web como en las redes sociales ya mencionadas. ¿Cuál es el costo para que podamos ir al festival? El acceso es gratuito y todas las funciones son gratuitas, solo es necesario obtener los boletos que uno se obtienen aquí en las oficinas del FICMI, aquí en Itzimná, en la colonia Itzimná, y ya en los Cinemex, ahí pues uno puede, solo con ir a la taquilla y solicitar el boleto para la función del festival, ya puede ingresar. Entonces no olviden asistir al Festival Internacional de Cine de Mérida y Yucatán del 18 al 24 de agosto en las diferentes sedes que podrán encontrar a través de las redes sociales del FICMI. Sí, hago una atenta invitación a todos tus oyentes y al público en general. Van a haber talleres, conferencias, funciones, exhibiciones, fiestas y una gran oportunidad para ver sobre todo películas que por varias circunstancias no llegan a los complejos comerciales. Les invito a que participen, que estén atentos de las redes sociales, de la página web y que no se pierdan esta gran oportunidad. Te agradezco mucho, Mario. Ahí estaremos apoyando al talento yucateco y ese es el fin de la primera sección. Quédense en la siguiente para que reseñemos la película de la semana. Y ahora vamos con la parte que más estábamos esperando, la segunda mitad del podcast donde reseñaremos la película de la semana.
En este caso, y como lo comentamos en el bloque anterior, tenemos la nueva película del tan afamado director Christopher Nolan, Dunkerque o Donkey, como gustan decirle. Protagonizada por Tom Hardy, el ganador del Oscar Mark Rylance, Kenneth Branagh y hasta Harry Styles de la ex banda One Direction, entre otros, protagonistas en esta película. ¿De qué va la película? Narra una historia de miles de soldados británicos en la ciudad francesa de Dunkerque, rodeados por las tropas alemanas en la Segunda Guerra Mundial. Y esta película lo que hace es narrar el conocido Milagro de Dunkerque, una operación de rescate de miles de soldados británicos y franceses a finales de los años 1940. Algo que siempre mencionamos en el podcast es que siempre hablamos con spoilers de la película, así que les recomiendo muchísimo que vayan a ver la película o que estos spoilers les sirvan de catalizador para que la vayan a ver. Y pues bueno, ¿qué tal? ¿Te gustó la película? Me encantó, la neta me encantó muchísimo porque yo soy fan de Christopher Nolan. Digo, no siento que es la mejor película que ha hecho, top 3, no sé, pero es un muy buen trabajo. No es para todo público, en el sentido de que es un poquito fuerte por la temática que lleva, pero también... Además de fuerte, creo que es una película complicada de entender. Exactamente, en algunas partes, no es tan fácil de digerirla de una primera sentada. Y creo que hay que mencionar que esta película nos la narran desde 3 historias distintas. Una, de hecho, es por agua, una por tierra y otra es por aire. Como en Avatar. Como en Avatar, exacto, solo faltó fuego. La historia del agua tiene de protagonista a Dawson y a su hijo y a un joven más, que no quiero abundar demasiado porque es una gran parte de la película, que se aventuran a maniobrar su propio yate para salvar a la mayor cantidad de soldados posibles que se encuentran en el mar. La de aire nos narra la riña aérea de los pilotos británicos, que entre ellos está Tom Hardy, en su lucha por derribar aviones alemanes. Y por último, la historia de tierra, que es la de unos soldados intentando salvarse de la guerra esperando el rescate, interpretados por Fionn Whitehead y Harry Styles, por supuesto. Entonces, algo muy curioso, y espero no sesgar su opinión de la película con este comentario, pero el crítico de películas de la revista Rolling Stone, Peter Travers, escribió que Dunkerque puede que sea la mejor película de guerra de la historia. Nada más como un dato curioso. Bueno, no creo estar en desacuerdo, pero tampoco estoy muy de acuerdo, porque si no la mejor es la segunda mejor película de guerra. Puede ser porque es que yo siento que esta película es muy diferente en muchos aspectos. Yo siento que esta vez intentaron, en lugar de contarte una historia, te contaron un acontecimiento, ¿no? Sí. Con personajes un poco más reales que actúan de acuerdo a la situación. De hecho, algo interesante es que Christopher Nolan intenta no abundar tanto en la historia personal de cada uno, en sus antecedentes, en sus motivaciones, en qué los llevó a la guerra, sino la película parte del clímax en adelante y de ahí no se detiene hasta que termina. Que además de la historia de Dawson y su hijo, se van anexando las demás historias y como tal mezclan toda una trama que es muy interesante de ver, y también la forma en que te la cuentan es una manera muy especial. Las actuaciones son muy impresionantes, la banda sonora también es increíble, y de hecho debo mencionar que con tanta tensión que ya mencionamos que hay en la película, se me hizo muy corta. Sí, para durar creo que hora 40 minutos o menos de hora 40 fue rápido, porque bueno, igual los que ya están acostumbrados a ver alguna película de Nolan saben que ir al cine a ver una película suya son fácil 2 horas que te vas a quedar sentado en tu butaca. De hecho, creo que es de sus películas más cortas. Y sí tienes razón, de repente sientes que pasaron 20 minutos y ya está por acabar la película. Exactamente, ¿no? Y más por el nivel de tensión que te maneja, que todo el tiempo está arriba y arriba y arriba. Sí, la película. Y el ritmo que tiene la película es rápido. No hay ninguna parte que sientas muy lenta. Y las partes que son lentas, pues no duran mucho, la verdad. Son momentos muy breves de la batalla y como dale, a lo que sigue. Bueno, debo decir que sí me gustaron muchos aspectos de las películas, pero voy a mencionar algunos aspectos que probablemente a algunas personas no les hayan gustado. Creo que en la misma intención que tuvo Christopher Nolan en traernos una historia que comienza con clímax y termina también con clímax, creo que de repente a lo mejor sí fue intencional, pero no desarrolla mucho a los personajes. De hecho, debo de mencionar que en esta película el guión debe ser muy corto, es decir, casi no hay diálogos entre personajes y hasta no llegamos a conocer el nombre de varios. El poco desarrollo de personajes que hay en la película está bien hecho. O sea, no los tienes que conocer tan a detalle para saber que lo único que quieren es sobrevivir. Pero hay cositas que necesitas un poco más el trasfondo. Quizás no de los personajes, pero sí de la situación. El contexto histórico en el que se encuentran, porque parte de una secuencia y de ahí solo te toman pocos segundos para contarte un poco de en dónde están, en qué época se encuentran, contra quién va la pelea. Y creo que si te saltaste esta parte y no le agarras desde el principio, creo que te puedes llegar a confundir. Sí, también hay unos saltos de tiempo en la película que bueno, yo no me di cuenta, así rápidamente cuando era, no sé, un evento de noche y luego era de día y luego era de noche otra vez, pero no entendías
ya desde el punto de vista de quién lo estabas viendo o si pasó antes o pasó después. No es un spoiler, pero sí tengo que mencionar al actor en específico. La escena en la que rescatan a Cillian Murphy y él empieza a contar, pues bueno, cómo fue que quedó parado en el mar y la fregada, y te muestran una escena completa en la que Cillian Murphy sale, creo que nada más 3 segundos, y sale Harry Styles, sale el otro chavo protagonista. Es como muy, a ver, espérate, pausa, ¿esto en qué momento sucedió? O sea, sé que fue antes porque me doy cuenta, pero ¿qué pedo? Explícame qué está sucediendo. Y luego te lo saltan a estos chavitos haciendo otras cosas y luego regresan a Cillian Murphy y luego vuelven a cortar, ¿sabes? Y de hecho creo que esta parte en específico que estabas mencionando se llega a mezclar un poco con la historia de Tom Hardy pilotando el avión. Entonces yo creo que si no le pones atención desde el principio sí te puedes confundir luego. Yo en lo personal sí estaba muy confundido al principio y luego como que le agarré la onda y dije, aquí va, 3 historias se van mezclando, pero creo que mucha gente puede abandonar desde el principio querer entender esa historia y se va por el más de ya me rindo. Y no es porque es una película compleja, sino que la misma manera que se te presenta no es muy clara. Tal vez hubiera valido la pena que nos explicaran un poquito más del contexto histórico. Creo que hasta la parte donde ya explican sobre Churchill y cuántos soldados hay y todo ese aspecto de rescate, creo que ya ponemos los pies en la tierra y decimos, ok, así se va a ir desarrollando la película. Y bueno, algo muy curioso que también vi en varios blogs es que de hecho le vuelven a tapar la cara a Tom Hardy en esta película. Sí, porque sí, ya lo hizo con Bane y pues se le hicieron en Mad Max a Tom Hardy, ¿por qué no hacerla en esta? Claro, pero yo siento que funciona en este caso porque Tom Hardy se me hace un gran actor y creo que con sus propios ojos cuenta todo. Pero ves cómo está tapado casi de toda la cara y con sus ojos y sus cejas logra darte expresiones y acciones que te dan miedo. ¿Qué digo? Pues el personaje tal cual no da miedo, pero yo siendo Bruce Wayne no me quiero meter con él, ¿sabes? Claro, es muy buen actor. Y bueno, también otro personaje que debemos de comentar es Harry Styles en la película. ¿Cómo estuvo Harry Styles? Guapísimo, como siempre. Bueno, de hecho, algo que quiero mencionar es ¿qué pensarán todos los de One Direction? Que Harry Styles ya está triunfando en su disco solista, que en lo personal me pareció muy bueno, y ahora triunfando en el cine con los grandes, con Christopher Nolan. Yo digo que este vato está en su punto máximo. Está en su punto máximo. Creo que de aquí no se pone mejor para él, a menos que lo nomine al Oscar, y espero y no vaya a pasar. No, tampoco. Tampoco, no es para tanto. Creo que tiene 2 momentazos en la película, el final y la parte donde están en el barco. Creo que son momentos donde destacó bastante Harry Styles. No me imagino cuál habrá sido la elección de Christopher Nolan para ponerlo a él en específico. Yo pensé que se trataba de una cuestión de mercadotecnia hasta que lo vi en la película y dije, no, chavo tiene de dónde. Sí lo eligieron por algo. No, y de hecho en los mismos avances de la película pues no aparece mucho. Sí. Aparecerá creo que 3 segundos sí. A lo mucho. O sea, no era para que la fueras a ver. Exactamente, no te decía ven a verla por Harry Styles. Era como sale él y pues va a aparecer y ya estuvo bien, gracias. Ese manejo me pareció muy adecuado y más que realmente en esta película no hay un protagonista como tal, sino hay una serie. Son historias diferentes. Son varias historias con sus protagonistas separados y creo que funciona bastante bien. Y bueno, tengo un buen presentimiento sobre esta película en futuras premiaciones, no sé por qué. Aunque sea, yo creo que en banda sonora yo creo que está confirmadísimo en mi opinión. Pónganos en comentarios si a ustedes también les gustó este aspecto de la película y tal vez algún personaje o algún protagonista nos salga también con ciertas nominaciones. Sí, la verdad es que al menos como tú dices, la banda sonora, y yo quiero creer que en edición de sonido, las explosiones, los balazos, cómo está manejado el audio, el sonido ambiental, o sea, todo ese tipo de cosas se toman en cuenta en una nominación a esta categoría. Y la película acierta muy bien, o sea, no se ve que es un sonido sobreproducido, vamos a ponerlo de esta manera. Se ve que es muy natural. Y de hecho es que Christopher Nolan, estaba leyendo por ahí, que no utiliza muchos efectos de tipo CGI, sino usa muchos efectos visuales más que nada. Entonces lo que podemos ver en la película sí son explosiones, mini explosiones controladas, sí. Pero al final de cuentas creo que hacen esta historia más fresca y más realista. También si tienen la oportunidad de ver la película en algún formato de IMAX o en formato 70 milímetros o en la combinación gloriosa 70 milímetros en IMAX en algún cine, por favor aprovechenlo, porque al menos la versión de IMAX es como se grabó originalmente y así está recomendado por todo el elenco y por un servidor que la vio
la vio en champantalla del cine, se aprecia mucho mejor. O sea, hay partes que están medio recortadas de la película y en IMAX se debe de ver 10,000 veces mejor en calidad, en sonido, en todo. En todos esos aspectos. Yo también se lo recomiendo mucho. Yo sí la vi en IMAX. Yo la vi en IMAX, así que yo la disfruté al 100%, se puede decir, ante las posibilidades, se podría, ¿no? Bueno, no creí que llegara este momento tan rápido, pero debo decir que yo sí le voy a dar 5 estrellas de 5 porque debo de mencionar que sí tiene problemas en el aspecto de que probablemente no te cuenta demasiado la historia, te pierdes al principio, luego le agarras la onda, pero yo la verdad es que investigué mucho de la película antes de verla y como tal yo entendía ya la historia de cierta manera, entonces me gustó mucho, me entretuvo, me conmovió, al final es conmovedora, si no te destroza el corazón al final, creo que no tienes alma, entonces yo sí le doy 5 estrellas de 5 y la recomiendo ampliamente. No sé cómo la calificarías tú. Pues yo originalmente había pensado en darle un 4, pero yo creo que quizás no el 4, no las 5 estrellas, perdón, pero sí un 4.5. Porque es de las mejores que ha hecho Nolan. Vuelvo a recalcar, no es la mejor. Para mí creo que la mejor, si no es The Dark Knight, sería Memento. Pero 4.5, o sea, 4 estrellas y media, vaya. Es muy buena película, está muy bien hecha, es un buen reparto. Tiene las cosas muy bien presentadas. Lo único que yo considero es que a lo mejor pudo ser un poco más extensa en duración. Porque, pues por lo mismo, la magnitud del suceso, creo que una media hora más no hubiera sido ningún problema. Y hubieran aprovechado para contarte un poquito el contexto, ¿no? En donde exactamente. nos y también pues para que Harry Styles medio promocionara su disco. Sí. ¿No? Que hubiera sacado una de sus canciones en la película. Sí, estaba esperando a que cantara Sign of the Times en algún momento así. Y bueno, entonces como ya vieron, nosotros la recomendamos ampliamente. Vayan a ver y pónganos en comentarios qué fue lo que opinaron de esta película. Y bueno, ya con esto damos por terminado el podcast del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado mucho y muchas gracias, Abraham, por estar en este episodio del día de hoy, en el tercer capítulo de la filosofía de los viajes en el tiempo. ¿Por qué nos das tus redes sociales? De hecho, me estabas comentando que tienes un proyecto también relacionado con el cine. Ah, sí, claro. Mis redes sociales para los que estén interesados en seguirme en Instagram, en Twitter y en Snapchat es Abraham1221. Sí, de hecho tengo un proyecto de cine con un compañero, Juan Esteban Méndez, que si está escuchando esto le mando un saludo. El proyecto pues se llama Kinecarus, Apreciación Cinematográfica. Es un grupo que ya lleva 5 años de haberse fundado, que pues Juan Esteban lo ha estado coordinando prácticamente desde el inicio y yo me incorporé hace ya unos 3-4 años más o menos. Ahorita por lo mismo que se cumplen 5 años estamos haciendo un evento en conjunto con el grupo Fonométrico, que se va a hacer una musicalización en vivo de la película Metrópolis de Fritz Lang, que ya se lleva un tiempo encarburando este asunto, pero pues ya está próximo a realizarse, así que los que quieran asistir y pues saber las fechas, el lugar, más o menos pues todo este rollo, en la página de Kinecarus Apreciación Cinematográfica, ahí se va a estar subiendo toda esta información. De paso, pues denos un me gusta. Es un sitio de noticias de películas. Se vienen cosas buenas, se vienen igual proyectos como videoblogs, se vienen varias cositas ya entrando en forma tal cual a lo que sería este proyecto. Y pues también tendremos uno que otro estreno de películas que ya llevamos un tiempo también haciéndolas aquí en Mérida. La última que hicimos fue Spider-Man Homecoming y fue pues según a todos les gustó. no sé yo, pero a la mayoría le gustó. Vayan a checarlos a sus páginas. Recuerden que en la parte de abajo igual voy a dejar los links de las redes sociales del proyecto de Abraham y las redes sociales de Abraham para que lo puedan conocer. Les invito a darle like a mi página de Facebook, que es FBT Podcast, y también me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como Abraham-Goes. Entonces muchas gracias, Abraham, por estar aquí y nos escuchamos en la siguiente edición. Acabas de escuchar FBT Podcast, la filosofía de los viajes en el tiempo, donde la violencia, la acción y lo irreal es lo más divertido de ver y también de escuchar. Nos escuchamos en la próxima edición.